Buenos días a todos los presentes en este momento y los presentes a través de la red. Y bueno, hoy estamos muy contentos. La verdad es que me agradó escuchar a los niños cantar las canciones de la alabanza. Precioso se escuchó, no sé cómo lo hayan sentido ustedes, pero a mí me agradó bastante. Y bien, qué bueno que así sea. Dios nos mueve, Dios nos llena, Dios nos ayuda a darle gloria con nuestras voces y con nuestras palabras, con los pensamientos y sentimientos. Bien, vamos a continuar con la serie de la libertad de la gracia. Hoy toca el capítulo 6, que tiene por nombre de la muerte a la vida. Vamos a basarnos en la segunda parte del capítulo 6 de Romanos, del versículo 15 al versículo 23. Esta parte es interesante, muy buena, muy fuerte, muy interesante en cuanto a reafirmar lo que es la gracia de Dios. Recuerden que la gracia es un regalo que no merecemos o no merecíamos, pero por la obra de Cristo nos hicimos merecedores de ello, ¿sí? Y la gracia de Dios la podemos decir en dos palabras: vida eterna. Pero esa vida eterna implica muchísimas cosas: conocer a Cristo, ser como Cristo. El Espíritu Santo nos va transformando en la imagen de Cristo, en la verdadera imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Y bueno, alabar a Cristo, darle gracias por todo lo que hizo, porque esto no fue posible si Cristo no hubiera hecho su obra, que fue vivir como ser humano, santo, justo, morir injustamente por los pecados de todos nosotros, pero resucitar y elevarse al cielo para ministrar en favor de todos nosotros, sus hijos que hemos creído. Porque recuerden que solo creyendo tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Si no creemos, pues nos hace falta eso, creer, ¿no? Aunque la gracia de Dios está disponible para nosotros, debemos creerla, debemos aceptarla, debemos disfrutarla, debemos vivirla y sentirla, ¿verdad? Y ser uno con Dios mismo, porque Cristo nos puso en una relación perfecta de amor con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que gocemos de ello, gocémoslo. Vamos a introducir el tema muy importante. Partimos de la escritura con la cual hemos partido todos los mensajes de la serie. Es 2 Pedro 3:18, ¿sí? El mandato de, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el punto de partida. Y bueno, la alabanza por ello a Dios por parte del apóstol Pedro, ¿sí? Que dice: a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, en el crecimiento de la gracia de nuestro Salvador debemos entender plenamente el misterio del tránsito de la muerte a la vida, como vimos también en el mensaje anterior. Y la palabra de Dios nos habla de vida y muerte, contrastando su significado. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Sí? Recuerdo que allá en Deuteronomio 30 dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y lo que me gusta mucho es lo que sigue, ¿no? Escoge la vida para que te vaya bien, ¿sí? O sea, Dios mismo nos pone las disyuntivas y nos dice: esta es la buena, ¿sí? No te vayas por la mala, aunque a veces lo hacemos, ¿verdad? En la vida diaria andamos tomando decisiones equivocadas, ¿ok? Pero vale escuchar la voz de Dios. Y la grata noticia es que en Romanos 6, del 1 al 14, dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es lo más importante. Por eso es tan importante que entendamos que hemos pasado de muerte a vida, ¿ok? Eso es por gracia. Esto no nos costó nada, es un regalo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos disfrutar de este regalo? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, la palabra de Dios nos dice algo. Vamos a verlo en la escritura de Romanos 6, del 15 al 23. Vamos a leerla. Está tomada de la Reina Valera. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? A ver, ¿ustedes qué dicen?
Recuerden que en el mensaje anterior, la escritura fue de Romanos 6, del 1 al 14, ¿sí? Recuerden que dice, al final termina con, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y continúa, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y el apóstol claro dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y aquí toca un punto importante, ¿sí? La obediencia. Jóvenes, la obediencia no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta obedecer, ¿verdad? Pero solos no podemos obedecer a Dios. Él nos ayuda. Recuerden que Él está en nosotros y nos ayuda a través del creer en Él y en aceptarlo a Él. Pues bien, entonces podemos ser esclavos del pecado que nos lleva a la muerte, o podemos ser esclavos de la justicia de Dios, ¿sí? Que nos lleva a la vida. ¿Ok? Bueno, dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Sí? Ya no tanto esclavos, porque el esclavo obedece y nosotros también debemos obedecer, pero ya no en la categoría de esclavos, sino de siervos. Gente que sirve, gente que ministra el amor de Dios. Entonces, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si hacíamos daño a la gente, fíjese bien, para que entendamos cómo poníamos los miembros de nuestro cuerpo en función de la maldad. Si hacemos daño a los demás, ahora ¿qué es lo que nace en nuestro corazón? Hacer el bien. En lugar de hacerle daño a una persona, la oramos por ella, la atendemos en sus necesidades, ¿sí? La visitamos, le decimos palabras de ánimo, ¿sí? En lugar de que, ¿sabes qué? Me caes mal y te deseo lo peor, etcétera, ¿no? Ese es el gran contraste. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién está en nosotros? Cristo está en nosotros. Y no está solo porque Dios es uno entre ellos, así es que también está el Padre y el Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, Dios nos ayuda a que nuestros miembros sean puestos en función de la justicia. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Se oye muy bonito, ¿verdad? Y es hermoso y es una promesa enorme, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. Así termina el capítulo, es algo interesante, ¿verdad? Firma el apóstol la sentencia completa, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean qué hermoso se oye. Estar viendo todo el capítulo 6, que nos habla de muerte y vida, ¿sí? Y que la vida es lo mejor, al final la recalca con esta frase, con esta escritura del versículo 23. Bueno, vamos a ver que este versículo 23 precisamente es el que da título a nuestro mensaje, de la muerte a la vida. ¿Okay? Bueno, pues vamos a iniciar el estudio de esta escritura comenzando con los versículos 15 y 16. Pero ya lo leímos en la Reina Valera, hoy lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente para entender el contraste que tiene. Bien, dice así, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente.
Bueno, ¿qué aprendemos de esos versículos 15 y 16? Que cuando se alcanza la libertad como regalo, surgen nuevas obligaciones. Si yo soy libre, ya no voy a hacer lo que hacía antes, ¿sí? Y ya no voy a recibir castigo, ¿verdad? Voy a hacer lo contrario. Las cuales nacen del corazón porque no son impuestas. Y aquí es lo más importante. Tenemos obligaciones, pero cuando estamos bajo la ley, las obligaciones son porque sí. Son porque hay que cumplirlas, ¿sí? Las que hacemos en casa, las normas de nuestros reglamentos de casa, ¿verdad? Las reglas que se ponen en casa. Obedecer a papá y mamá o a las personas mayores, ¿sí? Y si no obedeces, pues tendrás que aprender a obedecer, ¿sí? ¿Cómo? Como Dios les da a entender, ¿verdad? Y hay veces que duele, ¿sí? Pero cuando entendemos que Dios nos da un regalo, el regalo de la libertad, aunque surgen nuevas obligaciones, ya las hacemos porque las queremos hacer, porque Dios nos mueve a ellas, no porque tengamos la obligación de hacerlas, ¿sí? Sino porque es una necesidad de hacer el bien, de sacar palabras de ánimo para otra persona, de pedir en oración por aquellas personas que lo necesitan, etc. ¿Sí? Bueno, son acciones que se traducen en gozo pleno. Porque esto trae gozo. Recuerden el mensaje aquel de que la fe produce alegría para valorar la gracia, ¿se acuerdan? Pues bien, continuamos. Traen gozo pleno, pues se llevan a cabo en el marco del amor, en comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo. No estamos solos. Ahora, si fueran impuestas, serían una carga y nos cautivarían. Nos volverían a convertir en cautivos, en presos, ¿sí? En esclavos, realmente. Pero ya no es así. Versículos 17 y 18, ya lo leímos en la Reina Valera, lo vamos a leer ahora en la otra versión. Dios habla hoy, que dice así: pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Versículo 18, una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. O sea, al servicio y a la comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, ¿qué aprendemos de todo esto? Que Dios se relaciona con personas cuya situación es de cautiverio. Cristo vino a los enfermos, dijo una vez, ¿verdad? Como médico vino a los enfermos. Pero recuerden que cuando estaba en Capernaum, en un día de servicio religioso, tomó un libro de Isaías y dice que él había venido a sanar a los enfermos, a dar luz a los ciegos, a hacer que los sordos escucharan, que sanaran las enfermedades, que fueran libres del cautiverio, ¿sí? Libres de la prisión, y a proclamar las bondades de Dios, a proclamar, dice, el año agradable del Señor, así dice la Escritura. Tradúzcase como a proclamar la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esa Escritura? Bueno, continuamos. El esclavo obedece porque sí, sin protestar, porque si protesta le va mal, le va peor. Pero como esclavos de la justicia, la obediencia nace de la relación, porque sí, también, ¿verdad? Pero porque es voluntad de hacerlo. Una relación de amor, ¿sí? Y una comunión perfecta con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una relación de igualdad. El amo y el esclavo están en el mismo nivel. Cristo se convirtió en ser humano para estar igual que nosotros, ¿sí? Y nosotros se nos ha dado la presencia de Dios mismo para estar en la misma categoría de Cristo. Vean qué hermoso. Él nos une, ¿sí? En su humanidad nos lleva a Dios y en su divinidad nos acerca a Dios, ¿sí? De las dos vías. Él queda en medio, por decirlo así, ¿no? Entre Dios y el hombre. Él como Dios nos trae a Dios, nos revela a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como hombre nos hace entrar en relación con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vean qué hermoso, ¿sí? ¿No nos emociona eso? ¿Sí? Esa es la gracia. Esa es la gracia. Continuamos acá. Versículo 19 de la Nueva Versión Internacional. Dice:
Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. ¿Sí? ¿Qué aprendemos aquí? Que por ignorancia pecamos porque nos falta conocimiento. Recuerdo que muchas amonestaciones de los profetas al pueblo de Israel y al pueblo de Judá eran precisamente por eso. Mi pueblo sufrió por ignorancia, ¿sí? Pecó por ignorancia, porque no sabía, o porque no quiso saberlo también, ¿sí? Pero era por ignorancia. A veces por ignorancia hacemos las cosas que no están correctas, como el ejemplo de ahí de esa imagen, ¿no? Bien, pero cuando sabemos la verdad, dejamos de pecar. Pero si alguien, aunque sepa la verdad, peca, entonces ya necesita otra transformación de parte del Espíritu Santo, ¿sí? Nuestro cuerpo estaba al servicio de nuestras pasiones carnales. Y nuestras pasiones carnales no nada más se refieren a sexo, a ambición, y eso también se refiere a hacer maldad, a ser ambicioso, a tener codicia, a querer ser más que los demás, aplastar a los demás para subir uno mismo. Todas esas son pasiones carnales, ¿sí? El egoísmo, la ira, el enojo, la maldad, el hacer daño y todas esas preciosidades, ¿no?, que trae el pecado. Bien. Ahora lo ponemos al servicio de quien nos ama y es nuestro amoroso Padre. ¿Y cómo lo ponemos al servicio de nuestro Padre? Haciendo el bien a los demás, amándonos los unos a los otros. Para entender la relación del gran mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu cuerpo, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y si nos amamos a nosotros mismos, por tener la imagen y semejanza de Dios, estamos amando a Dios a través de nosotros. ¿Qué decir del prójimo? ¿Qué decir de la persona que tenemos enfrente? También tiene la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, si yo hago el bien, si yo le sirvo, si yo lo amo, si yo oro por él, etcétera, o por ella, estoy amando a Dios también. Y entonces el mandamiento, que según parece ser dos, se convierte en uno, ¿sí? Pero en una relación dinámica, ¿verdad? Va de dos vías, de amarse y ser amado, de servir y ser servido, ¿sí? De apapachar y ser apapachado, ¿sí? Así que si queremos hacer el bien, también aprendamos a recibir el bien de parte de Dios, porque aunque nos lo da otra persona, lo hace también en la presencia de Dios, ¿sí? Así que podemos decir que, bueno, yo como humano, pecador, yo le sirvo a Dios, pero Dios vino a servirnos. Él es el primero que se vino a agachar, a arrodillarse, a humillarse delante de nosotros. ¿No lo consideran así? ¿Cómo fue el nacimiento de Cristo? En la inmundicia del mundo, representada en el establo. Aquello de que Jesús se paró de la mesa y se arrodilló y se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Eso no es la primera vez que lo había hecho. Ya lo había hecho con más fuerza cuando nació. En venir al mundo, a la inmundicia del pecado, ¿sí? Se vino a arrodillar ante nosotros. Se vino a ser humilde ante nosotros. Nos ensalzó. ¿Sí? Ese es el amor también. La parte del amor que no comprendemos. Es incomprensible esa parte. De amar a todos aunque no lo amen, ¿sí? Por eso nos pide amar a los enemigos. Por eso nos pide amar a los que nos hacen daño, ¿sí? Porque también son sus hijos. También los ama. También los quiere ahí. ¿Se dan cuenta? Y esto cambia nuestra forma de pensar y de ver las cosas, porque si Dios ama al delincuente, al que me hace daño, pues yo tengo que ver que aquella persona deje de ser así. Yo no puedo, pero mi oración sí puede, ¿sí? Y mi oración va en favor de que Dios intercede por aquella persona para que no siga haciendo daño, porque al hacer daño también se hace daño a sí mismo. ¿Nos damos cuenta? ¿Sí? Por eso es que Dios nos pide amar a nuestros semejantes, ¿sí? Porque amando a nuestros semejantes lo estamos amando y sirviendo a Él, porque Él está en cada uno de aquellas personas, ¿sí?
¿Verdad que cambia nuestra forma de pensar y de ver las cosas? Adelante entonces. La recompensa, sin buscarla, es vida eterna en plena relación de amor. Recuerden que dijo Cristo que el que da, recibe. Y recibe abundantemente, ¿sí? Bueno, nosotros debemos hacer el bien sin esperar la recompensa. La recompensa es por ley, tiene que llegar, ¿sí? Así como la ley de la ¿cómo se dice? De la fuerza y la fuerza y la reacción, ¿verdad? Como actuamos con fuerza y hay una resistencia y un efecto después, ¿verdad? Las leyes de la física. Bueno, la ley de la gravedad, ¿sí? La ley de gravedad, si me arrimo a la orilla me caigo, ¿sí? Bueno, entonces, si yo amo, si yo doy, pues el resultado es que me tienen que dar. ¿Sí se dan cuenta? Es así, las leyes de Dios. Bien, seguimos adelante ahora en los versículos del 20 al 22. Me gustó esta imagen, ¿sí? De aceptarnos y amarnos los unos a los otros con todos nuestros defectos y diferencias y todo eso. Dice los versículos 20 al 22, en la Dios habla hoy, dice: cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. ¿Pero qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida eterna, la vida santa y finalmente la vida eterna. ¿Cómo ven? ¿Cómo lo traduce esta versión? ¿Sí? Vamos a ver qué nos enseña. El Espíritu Santo nos va transformando en hijos amados del Padre. Esa es una gran verdad. El Espíritu Santo nos va a ir transformando poco a poco a la imagen de Dios, la que está en Cristo. Por eso nos va haciendo tal como Cristo. Y podemos, aunque es una verdad, podemos decir en nuestras oraciones: Señor, ayúdame a ser como tú. Hay canciones que hemos cantado, ¿sí? Aquella que dice: yo quiero ser como tú, ¿sí? Y así es, ese es un anhelo genuino de nuestro corazón, ¿sí? Bien. Nos ha sacado de la inmundicia del pecado y de la muerte. Al transformarnos, esa vida pasada solo nos causa vergüenza, ¿sí? A veces en nuestro interior, híjole, ¿cómo fui capaz de hacer aquellas cosas, verdad? Pero pues ya están hechas. No las podemos borrar, mas sin embargo, tenemos limpieza en nuestro corazón gracias a Cristo. Ahora, al servicio de nuestro Padre nos lleva al conocimiento pleno de la verdad y de la vida. Y qué curioso, ¿verdad? La verdad y la vida son Jesús mismo. Él mismo lo dijo: yo soy la verdad y la vida. Tiene qué bonito, ¿no? Y cómo va cayendo el conocimiento, como piezas de ajedrez van cayendo, ¿verdad? Bien, vamos a la otra. Y al final, la vida eterna en comunión y relación con el Dios del universo. Esto es algo hermoso, esto es algo que no esperamos, esto es algo que no lo buscamos por nosotros mismos, pero con Dios en nosotros lo busca, Él mismo se busca y nos lleva a nosotros en esa búsqueda. Bien, versículo 23 es el último del capítulo, donde les comentaba hace rato que la afirma el apóstol de esa manera, y en la Nueva Traducción Viviente dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, me gustó esta versión porque dice el regalo, porque es la gracia de Dios, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, que Dios es claro al final y nos contrasta el resultado de dos modos de vivir, ¿sí? El modo de vivir que nos heredó Adán, que lleva a la muerte, y el modo de vivir que comparte con nosotros Jesucristo, quien nos lleva a la vida, ¿sí? Así es que terminamos con una expresión: bendito sea nuestro Señor y Salvador. ¿O no lo creen así? ¿Sí? Bueno, esta es la parte del análisis de la Escritura, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo concluimos el tema. La conclusión dice así: para Dios no hay imposibles, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que de la muerte surja la vida? Hay un tránsito entre la muerte a la vida. Hubo vida
Hubo vida en Adán, el pecado lo hizo morir. Ahora viene Cristo, la resurrección, y nos vuelve a sacar de la muerte a la vida. ¿Sí? Bien, Él nos regala la vida a pesar de estar muertos, a pesar de no merecerlo, a pesar de no buscarlo. Él viene a nosotros y nos encuentra en nuestra inmundicia, en nuestras tinieblas. Es una verdad teológica muy importante, es de que Dios viene a buscarnos. Nunca nosotros podemos buscarlo a Él por la vergüenza del pecado, por estar lejos de Él. ¿Sí? Entonces, no podemos buscar a Dios por nuestras propias fuerzas. Es Él el que viene a buscarnos. ¿Y dónde nos encuentra? En nuestro mundo, en el mundo de inmundicia, de pecado, en el mundo de muerte, el mundo de tinieblas. ¿Sí? Por eso viene ese establo. Para mí el establo del nacimiento de Cristo es la imagen del mundo, ¿sí? Donde hay malos olores, donde hay inmundicia, donde hay estiércol, donde hay comida revuelta con estiércol. Es una situación terrible, ¿sí? La nariz se molesta. Bueno, ¿quién ha estado en un establo? ¿Eh? Moscas. Moscas, ¿verdad? También, y hasta alimañas de otro tipo. Y vaya, pero ese es el mundo representado en ese establo donde Cristo viene. Y nos viene a encontrar ahí porque ahí estamos. Desafortunadamente ahí estamos, en la inmundicia del pecado y de la muerte. Bueno, no le importa ensuciarse de nuestra muerte. Es algo también importante, ¿sí? A Él no le importa que se ensucie de nuestra inmundicia. Él viene a alumbrarnos en nuestras tinieblas y nos lleva a su luz verdadera. ¿Recuerdan de la parábola del hijo pródigo? El padre baja y lo va a abrazar al hijo que ahí viene. ¿Y cómo viene el hijo? Viene sucio, viene sudoroso, viene oliendo a cerdos porque estaba teniendo cerdos, viene en la peor condición. Y el padre bien vestido, ¿sí? No le importa abrazarlo, ¿sí? Llenarse de su inmundicia. ¿Se dan cuenta? Porque lo ama. Y el Padre así nos viene a encontrar a nosotros, en la suciedad, en la muerte, en las tinieblas. Demos gracias a Dios por ello, hermanos. Sintámonos agradecidos y sintámonos con la inspiración necesaria para adorar a Dios, para darle gracias, para decirle: Padre, hiciste mucho por mí, te amo. No lo merezco, pero me hiciste merecerlo. Así que, Padre, te amo. Amemos a Dios, demos gracias. Te damos gracias, bendito Dios, por tan gran amor que nos tienes, por la gracia tan sublime y tan hermosa y tan maravillosa que has derramado sobre todos tus hijos. Gracias por darnos la vida a pesar de estar muertos. Gracias por estar en nosotros, porque nos has convertido en tu templo, nos has convertido en seres llenos de luz. Gracias a tu presencia. Gracias, Señor. Ayúdanos a alumbrar tu luz a nuestros semejantes, llevar tu palabra a quien lo necesite, llevar tus brazos, tus pies, tu corazón, tu mente a los que lo necesiten. Señor, haznos tus siervos, haznos instrumentos de tu fe, de tu amor, de tu misericordia, para que llevemos tu presencia al mundo. Padre, ayúdanos a lograrlo. Y toda persona que quiera hacerlo así, guíala, Señor, para que pueda llevar a cabo esta obra y tener éxito en que tú te goces en resucitar a tantos muertos espiritualmente hablando. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por la presencia del Espíritu Santo, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y nos ponemos en tus manos. Amén.